Ok, buena pregunta, Regina. ¿Se quedaron poquitos? Aburrido. Es que les faltó un Kahoot, por eso. Mande, Sherlyn. Hola, Marianita. El Kahoot hace magia, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, me preguntaba Regina, ¿qué vamos a ver hoy? Les dije que hoy íbamos a empezar con biología, pero nos faltó de historia de México, nos faltó de la independencia hasta la revolución. O sea, nos faltó un siglo. No, todavía no. Entonces, vamos a someterlo a votación. Tienes razón. El semáforo no cambia y ya falta poquito. Ustedes prepárense. Es que nosotros no sabemos, dependemos pues del comunicado oficial que lancen. Hola, Flor. ¿Tú sí eres Flor? No, Diego. Hola, Diego. Entonces, pues hasta que Comipem siga algo oficial, nosotros tampoco podemos decir nada. Muy bien, entonces, ¿De qué me perdí, maestra? nada más estábamos platicando aquí de que Comipems no avisa nada y no cambia el semáforo. Y les estaba diciendo que nos faltó un siglo de historia de México y hoy tendríamos que iniciar con biología. Entonces, ¿están de acuerdo si terminamos historia de México y si terminamos hoy, empezamos biología hoy? ¿O nos saltamos ya ese siglo de historia de México? Ya hay que saltarlo. Ya hay que saltarlo igual. ¿Sale? ¿Ya nadie quiere historia de México? Sí, Ya están. ¿Qué siglo era? Bueno, me gustaría cubrirlo. A ver, Fer, vota porque sí lo veamos. Creo que sí, Podríamos tampoco para qué saltarlo. Nada más no, para que orden. otra vez Edwin, porque se empalmaron Edwin y Angie. Si se podría ver, o sea, ya lo que nos dio, lo que nos presentó, pero como que en puras ideas, ya como concretarlo. O sea, ya no meternos tanto en lo teórico, ya como en opinión. Rápido, No. así ya para terminar la historia. Ándale, yo opino igual que Edwin. Angie, porque no te entendí. ¿Cuál era tu opinión? Decía que mejor si ya hay que apurarnos con historias y ya falta poco y ya luego avanzar. Va, entonces, les propongo esto entonces. Les paso rápido las diapositivas, pero quiero que vean un video de planes y tratados para que se den cuenta de lo importante que es este cuadro y ustedes se fijen si les faltan tratados, porque eso es lo que no vimos y eso es lo que me interesaría a mí. Los tratados, sobre todo de la revolución. Entonces, les voy a poner un video y terminando el video, les paso a las diapositivas solo para que las copien. Como dice Edwin, ya sin comentarios. Ahí está, pues, lo más relevante, están las fechas y está de qué se trató ese suceso. Y subrayados están los tratados que deben de poner en un cuadro. ¿Vale? Entonces, les voy a poner un video. Sirve que se terminan de conectar los que falten. Apago mi sonido. Bully Magnets presenta. Hola, comunidad de Bully Magnet, soy Luis Felipe. Se acerca el 24 de febrero y si son mexicanos saben que en esta fecha celebramos nuestro Día de la Bandera. ¡Viva México! ¡Viva! Pero ¿alguna vez han preguntado por qué celebramos el Día de la Bandera en esta fecha en particular? ¿Acaso alguien terminó de bordar la bandera en este día específico? Maestra, ¿le puedes subir? Al menos nuestra bandera. El 24 de febrero se conmemora en realidad la firma del Plan de Iguala entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, el documento que
al periodo que conocemos como la independencia de México. Y quizá en algún universo paralelo celebremos nuestra independencia en este día, pero en este universo a los mexicanos nos gusta celebrar el inicio de las cosas y no su terminación. A veces ni siquiera terminamos las cosas y aún así las celebramos. ¡Viva México! ¡Viva! Y el plan de Iguala es el primero en la larga lista de planes de la historia de México, porque si algo sabemos y nos gusta hacer en este país, son planes. Planes y tratados. Ningún movimiento armado que se respete se levanta en armas sin antes haber elaborado un plan en el cual se estipulen las condiciones para derrocar al poder en turno y establecer nuevas reglas. Esto, sin embargo, puede convertirse en un dolor de cabeza, especialmente si son estudiantes que tienen que aprenderse cada uno de los planes que ha habido en la historia de México. Está el plan de Iguala, que no se debe confundir con el plan de Ayala, que no debemos confundir con el plan de Ayutla, que no debemos confundir con alguno de los 3 planes que hay en Tacubaya. Está el plan de Tacubaya que hizo Santana en 1841. Bueno, en realidad esas son las bases de Tacubaya, pero tiene Tacubaya en el nombre. Está el plan de Tacubaya que hizo Félix Zuluaga en 1857. Y está otro plan de Tacubaya que se hizo en 1911 por un tal Paulino Martínez, que era un periodista y profesor. Lo hizo contra Madero. Felicidades, Paulino Martínez, te ganaste tu lugar en Bully Magnets. Así que Tacubaya no solo tiene 3 transbordes en su estación del metro, sino que también tiene 3 planes en la historia de México firmados con su nombre. Están los Tratados de la Soledad de 1862, los cuales no debemos confundir con el Plan de la Soledad que se firmó en 1911. Sí, sé que todo esto puede resultar sumamente confuso y complicado, por lo cual en Bully Magnets hemos decidido hacer 2 cosas. 1, proponer que el 24 de febrero sea rebautizado como el Día de los Planes, conmemorando así lo mucho que nos gusta elaborar tratados y planes cada que se levanta un movimiento armado en este país. Y 2, presentarles a ustedes esta bonita canción que acabo de hacer y que con suerte hará mucho más fácil que puedan aprenderse todos los tratados y planes que ha habido en la historia de nuestro país. Así que sin más les presento la canción de los planes en Bully Magnets. Disfrútenla, o lo que sea. Tantos planes que hay, tratados y planes que hay, tratados y planes que escribieron nuestra historia nacional. El plan de Iguala, Guerrero con Iturbide firmó después de un incómodo abrazo. La independencia se proclamó y más tarde el Tratado de Córdoba firmó cuando O'Donoghue, que viajó desde España y del barco bajó queriendo un café. El plan de Casamata fue de Santana y él hizo un montón. El plan de Perote, de Cuernavaca, Tacubaya y también el plan de Veracruz, aunque más tarde los gringos lo obligaron a firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los cuales se dio un gran terrenón. El plan de Montaño y el plan de Lobato tienen los apellidos de quienes los firmaron. El plan de Jalapa fue firmado en Jalapa, Veracruz, pues Santana tenía ahí un lugar sin igual para firmar. El plan de Ayutla, Juan Álvarez e Ignacio con Montfort deciden que ya estuvo bueno y Santana debe irse, pues ya se volvió un dictador. Y el de Tacubaya, Zuluaga lo firmó junto con Montfort, con 21 cañonazos mandaron al diablo la recién firmada constitución. Son importantes los tratados de la soledad, todos esos países de allá, con ellos había que pactar. Inglaterra y España lo firmaron satisfechos, pero Francia quiso intervenir y pelear en territorio nacional. Porfirio Díaz también supo hacer planes, el de la Noria y el de Tuxtepec. En uno se lanzaba contra Juárez y contra Lerdo finalmente obtuvo el poder. Mas luego vino el plan de Zapote, el primer indicio de que don Porfirio iba a caer. El plan de San Luis lo escribió Madero, hizo la revolución de 1910. Siguen los tratados de Ciudad Juárez, Porfirio y Madero firman y luego Díaz se fue. El plan de Texcoco, otro de Tacubaya y el de la Soledad estallaron a Madero, el tigre no pudo domar. El plan de Ayala dice tierra, tierra. Lloros con una empacadora hizo firmar. El plan de Lupe lo escribió Carranza y Obregón después Agua Prieta le fue a aventar, cuando al fin entendió que en esta gran nación no hay un arma mejor que un buen plan de acción. Historia de los planes en México. Esa fue la lección. Ok, entonces parece que les gustó.
Sí, es parece de los Animaniacs, pero no, no es. Ok, entonces, Espera, hablas inglés. Can you understand what I'm saying? esperen, And if you esperen. can, Ok. Sí, estaría padre hacer las clases así. El problema de hacer las clases así es que a veces hay algún papá que no le parece, que es como más tradicional y siempre hay alguien que está en contra. Pero bueno, de este video, espero que se hayan dado cuenta que toda la historia de nuestro país después de la independencia se puede entender a través de los planes y tratados. Y por eso, exactamente, hay millones de planes y tratados. Y por eso les pido que ustedes hagan un cuadro como el que les dejé el viernes. Ahí nos quedamos. Nos quedamos con este cuadro. Mande. Le iba a decir una gran pregunta, pero no sé si sé el tema, pero a ver, Hernán Cortés tuvo un hijo, ¿no? No lo sé, pero no te lo van a preguntar. Creo que te vas conectando, Brandon. ¿Mande? Bueno, eso no te lo van a preguntar y Hernán Cortés debe haber tenido demasiados hijos, demasiados. Pero se supone que el hijo que tuvo, que se llamaba Martín Cortés, fue el que ostentó el título de Marqués del Valle de Oaxaca, ¿no? No lo sé. La verdad no lo sé. Guillermo, tú hiciste, ya le leí. Yo sí lo hice. Ok, el cuadro. Muy bien. Para los que van entrando, ya tendríamos que empezar esta clase con biología, pero creo que es importante que tomen en cuenta estos planes y tratados. Solamente voy a poner las láminas para que puedan anotarlas de toda la información que ya tienen, qué es lo que deben de tener presente. Y de todos esos planes que hay, como dice Fer, millones de planes, ¿cuáles son los que es más probable que me pregunten? Entonces, conforme avancemos en las láminas, les voy a ir diciendo cuáles son los planes que deben de tener presentes. Aquí, el que es sumamente relevante es el plan de Iguala. ¿Se acuerdan que dice que el plan de Iguala fue el que empezó con nuestra independencia? Es el con el que inicia la canción. Entonces, el plan de Iguala lo hizo Agustín de Iturbide y lo que quería era un imperio mexicano que todavía siguiera gobernado por Fernando VII, es decir, seguiríamos siendo una colonia, pero ya sería un imperio mexicano y regido por una constitución. La primera constitución fue de 1814. En el Tratado de Córdoba, el virrey don Juan O'Donojú firma con Iturbide y entrega la independencia de México. Entonces, el último virrey que firma por la Constitución es Juan O'Donojú, entregando la independencia de México mientras Napoleón estaba al mando, ¿va? Entonces, aquí, estos dos planes sí se los tienen que aprender, por lo menos el de Iguala. Ok. Sí, Marianita, ya lo iba a cambiar. El de Iguala, que es en donde se firmó pidiendo la independencia de México, y hay muchos que la firman, el que nos tenemos que acordar es Agustín de Iturbide. Después de esta firma del Tratado de Córdoba, va Marianita. Ahí están las precisiones que debemos recordar de toda la independencia, ¿eh? Recuerden, son solo los puntos más relevantes. La Guerra de Independencia va de 1810 a 1821. Vayan anotando, sí. Eso sí, anótenlos, porque ya no los vamos a ver a profundidad. Entonces, anótenlo o tómenle foto. Recuerden que todos los independentistas... Ok, le voy a regresar tantito para Ceci.
Recuerden que todos los independentistas fueron criollos, eran criollos, es decir, eran de padres españoles, pero él había nacido en Nueva España, excepto Morelos. Base sí. Morelos sí era mulato. De hecho, dicen que a Morelos lo pintan mucho más blanco de lo que es, que él era muy moreno. Morelos escribió el libro Sentimientos de la Nación. En ese libro relataba cómo América podía perfectamente gobernarse por sí solo, no necesitaba del apoyo de una corona, y también pedía a la religión católica como única religión. Bueno, obviamente fue fusilado en 1815 y fue fusilado aquí, en lo que conocemos como la Casa de Morelos. La primer forma de gobierno después de la colonia se le llamó regencia. Ahí está escrito, ¿eh? Una regencia es que alguien gobierna a nombre de otra persona, solamente mientras esa persona no se encuentra. Por ejemplo, como cuando a ustedes los dejan cuidando a sus hermanitos más chiquitos, y entonces ustedes mandan mientras no esté su mamá o su papá. Una vez que llega su mamá o su papá, pues ya se les acabó el 20 y su hermano ya no les vuelve a hacer caso. Eso es una regencia, que mandan solamente en nombre de otra persona y por un periodo corto. Eso fue lo que había acordado Iturbide en el Tratado de Córdoba. Te hacen caso mientras no hay ningún otro adulto responsable. Entonces, eso es una regencia. Iturbide se quedó como regente mientras volvía Fernando VII al poder. Pero ya en el camino se dieron cuenta que Morelos tenía razón y podía perfectamente México o la Nueva España podía gobernarse por sí sola. Ahí es cuando Iturbide se convierte en el primer emperador mexicano. Eso es lo que me habían preguntado. Entonces, el primer imperio que tuvimos en México fue el de Agustín de Iturbide. Solo tuvimos dos imperios en toda la historia de México. El primero fue el de Agustín de Iturbide, que él mismo se proclamó emperador. Y es justo aquí, después de la independencia. Al terminar la independencia, pues están divididas los ideales. Unos son federalistas o republicanos, eso quiere decir que tenían ideas liberales, querían una república, y otros son los centralistas, que tenían ideas conservadoras, querían mantener a una monarquía. Entonces, los federalistas... Maestra, ¿me lo puede repetir, por favor? Se me fueron las cabras. ¿Cuál? ¿Desde dónde? Todo. Ah, ¿todo? Sí, porfa. A ver, dice Ariel, ¿juego el COD? ¿Qué es eso? ¿Un videojuego? Es el juego de Call of Duty Modern Warfare 2 o 3 o 1. Pero el de 1 se trata de una guerra, ¿no? No sé si es de la primera o segunda. No, es de la Guerra Mundial. Ajá, De la sí. Guerra Mundial, sí. Está muy bueno, ¿eh? Sí, juega, muestra. ¿Necesito ponerlo en aplicación o lo puedo jugar en línea? No, en consola. Ah, no, pues te la debo, no tengo. Pero de hecho No el juego tengo. tiene que ver algo así como con esto. Por eso juego ese juego. Pero de hecho hasta tiene su modo historia y todo. Y ahí te cuentan las historias de cómo surge cada personaje y cada territorio. Ah, órale. Sí, qué De la padre. Guerra Mundial y cómo enfrentan a los nazis y así, todo está chido. Tú tienes Sí, que de hecho, ser están un los nazis, guerrero. maestra, y están unos de Inglaterra, unos ingleses también. Ah, sí, ha de estar interesante. Lo voy a buscar, pero no tengo consola, entonces nada más me informaré cómo es. Aunque sea, hay videos así en internet y está chido. Sí, eso sí los voy a ver.
También no sé si sea real, pero en el juego dicen que también hacían armas nucleares muy, bueno, experimentaban con gente, ¿no, maestra? No sé si sea real eso. Ay, sí, pero ya no nos desviemos. También dicen que los Minions igual fueron reales, fueron En la experimentos. película vi que Hitler a los enanitos los abría y los ponía en cápsulas con agua y quién sabe qué más, maestra. Sí. A ver, dice Aldo que me regala una consola y Guillermo también. Ok, sí se las acepto. Muy bien. Sí, ya dice Marianita, ya por favor, concéntrense. Entonces, a ver, a petición, me regreso solo a lo que sí tienen que recordar, que la primer forma de gobierno después de la colonia fue la regencia. Después de la regencia, Iturbide se proclamó emperador y eso hace el primer imperio mexicano. Los ideales, o sea, México quedó dividido en dos. Por un lado, liberales y por el otro lado, conservadores. Los liberales querían una república, los conservadores querían una monarquía. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, en 1811, anoten las fechas, ¿eh? En 1811 fusilan a Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Y en 1824, es lo que ya habíamos dicho, se queda como primer presidente Guadalupe Victoria. Recuerden que él mismo se hace llamar, o sea, no es un nombre real, se hace llamar Guadalupe porque hasta entonces el estandarte de la Virgen de Guadalupe los acompañó durante toda la Guerra de Independencia. Y Victoria, pues porque se había obtenido una victoria ante las monarquías. Entonces, el primer presidente fue Guadalupe Victoria. En 1824. ¿Listo? En 1811 fusilaron a Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. En 1811 fusilaron a Hidalgo. De todas maneras, lo que dije ahí está, en la lámina. Si le toman captura, ahí lo van a tener. Va. La que sigue entonces. Estas preguntas recuerden que las tomé, va Dieguito, de otras guías, y de exámenes anteriores. Entonces, conjunto de leyes modernizadoras impuestas en los territorios americanos a finales del siglo XVIII. Espera. Ajá. Dime. La D. ¿La D de dedo? Sí. Fernando dice la B. Reina dice B de bebé. Es la B, maestra. B de bebé. Si todavía ni llegamos a la reforma. Axel dice que es la A. Diego dice que no lo sabe. Es la C, ¿no? ¿Por qué la C? La verdad, maestra, siendo sincera, la adiviné. Ok. ¿Por qué la C, Guillermo? Es la C, ¿no? Porque son las reformas que se pusieron para privilegiar a los españoles durante el siglo XVIII. ¿Verdad que sí lo vimos? Sí. Pues yo también digo, sí lo vimos, háganle caso a Carlita. Es la C. Es con la familia Borbón, ¿no? Ajá. Les dije que había una casa distinta y los Borbón vuelven a tomar poder, porque los que estaban antes no tuvieron hijos, entonces no hubo descendientes. Los Borbón regresan a tomar el poder de España
y entonces implementan reformas, obviamente se llaman borbónicas, porque pertenecen a la casa de Borbón, y en esas reformas es en donde decían que los criollos ya no iban a tener el derecho a mejores puestos burocráticos. Los Borbón habían podido ser virreyes. Después de las reformas borbónicas ya no podían ser virreyes. Ajá. Ay, Guillermo, de veras, ¿eh? Te los dije un buen de veces. Dice, bueno, ¿sí quedó clara la primera? Las reformas borbónicas pertenecen al siglo XVIII y son un punto importante para la independencia de México, porque están en contra de esas reformas. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ahorita te contesto, Arely, sí leí tu pregunta. Ahorita te la respondo, porque sí, es muy interesante. Entonces, para cerrar esto, las reformas borbónicas fueron leyes impuestas en la Nueva España por la familia Borbón. En estas reformas se estipulaba que los criollos ya no iban a tener tantos privilegios, que ya no podían ascender a puestos burocráticos y también le quitaban privilegios a la iglesia. Por y gracias eso... al criollismo, ¿no? Y el término de gachupín para los peninsulares. Ajá, exactamente, así es. En forma de despectiva les decían gachupín a los que habían nacido en Europa o en España peninsular, y criollo al que había nacido aquí, en Nueva España. Es correcto. Entonces acuérdense, reformas borbónicas tienen que ver con la independencia de México. Y luego Einar dice que la producción fue determinante para la economía de la Nueva España. Einar, ¿está bien? Exactamente. Lo que más se llevaron fueron oro y plata. La respuesta correcta es la B. Igual me podrían poner minería. ¿Cuál fue la actividad económica más importante? Fue la minería. Exacto, como dice Einar. Por eso Zacatecas, Guanajuato, Tasco, todas estas ciudades que ahorita son coloniales, pues por eso se llaman coloniales, porque los españoles las construyeron para saquear los metales, oro y plata principalmente. ¿Va? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Quedaron claras estas dos? Va. Ahora, Arely me preguntaba que cómo es que Agustín de Iturbide tiene el primer imperio, si ya habíamos dicho en las culturas precolombinas o prehispánicas, en el caso de los mexicas también era un imperio y Moctezuma fue un emperador. Entonces, es una pregunta muy interesante, Arely. Eso depende del tiempo, ¿no? En el que estén, por ejemplo, aquí es considerado imperio de Nueva España o de México y antes eran imperios pues por cada una de las civilizaciones antiguas. Exacto, así es, esa es la diferencia, Arely. Primero la fecha y después, pues en la época prehispánica o precolombina, los imperios eran solamente por pueblos. Los mexicas tenían un imperio, los tlaxcaltecas tenían otro imperio, entonces eran imperios separados. Ya hablando propiamente de México, pues el nombre de Estados Unidos mexicanos se le da hasta después de la independencia. Entonces ahí es donde ya podemos hablar del primer imperio mexicano, hablando de México como nación independiente. Y hablando de México, así completa, de todo su territorio. Machu Picchu está en Perú. Ah, ok. Pero sí, ya se entendió, Arely.
Sí, maestra, gracias. Déjele tantito eso. Sí. Ya lo puede quitar, gracias. Va. Entonces, para que no te confundas en el examen, pues si te preguntan, el emperador de México Tenochtitlan, ok, pues hay que ver las fechas, pero están diciendo México Tenochtitlan, no México. El país México, el primer emperador fue Agustín de Iturbide, que ya reina en todo el territorio, por igual. No importa si es tlaxcalteca, totonaca, español o criollo, aquí ya reina por igual, ¿va? Ajá, ya siendo independiente. Entonces, estas se las acabo de decir, ¿eh? Dice Inar la B. Sí. ¿Alguien más? B. Ok, sí. Ahí está. Ese estuvo más fácil, ¿no? Y entonces, mira, Deli, dice formas de gobierno en la Nueva España. Y entonces dijimos antes que el imperio ya fue en México. Entonces, ahí en las palabras hay que poner atención. Estaban en lo correcto, es la B, B de bebé. Recuerden que primero tuvimos las audiencias y después el virreinato. La audiencia fue un intento para controlar a Hernán Cortés, pero no funcionó, entonces terminaron mandando al virrey. Entonces, ok, no entiendo tu pregunta, Brandon. Maestra, porque el virreinato fue, el virreinato fue originario de Nueva España, ¿no? Exacto, ajá. Sí. Ok, maestra. Entonces, fíjense, en el examen real, lo único que tengo seguro es que el virreinato fue de Nueva España. Solamente la B y la D tienen la número 4. Entonces, la D dice monarquía. Aquí en México, bueno, en Nueva España. Nunca hubo monarquía, sino eso es en España. Así es. En Nueva España nunca hubo presente un rey. En Nueva España, nunca hubo un rey. Por lo tanto, se descarta la D y solamente me queda la B de bebé. Esa es como la lógica que pueden ocupar el día del examen. ¿Sale? Entonces, en Nueva España no hubo monarquía. La primer monarquía que hubo sería ya en México independiente y fue el emperador Agustín de Iturbide. ¿Listos? Va, la que sigue. Les dije que anotaran las fechas. No lo sé, Axel. ¿La qué? ¿La C? ¿Por qué, Dieguito? Es la maestra. ¿Por qué? Es que me guié porque el fusilamiento de Hidalgo fue uno de los primeros que mencionó en el primer, no sé, en la primera imagen, y estaba hasta el último, que fue en 1811. Entonces imagino que esa es la única que pues está hasta el último, entonces yo me imagino que es esa. A ver, entonces. Ajá, aquí pregunta Inar, y entonces, ¿cuándo llega Mina? Bueno, es que ya no vimos todas esas precisiones, pero Francisco Mina fue... En 1827. Ah, gracias, 1827. Francisco Mina... Ajá, dime. 1817. Ah, 17. Sí. Ya, sí.
1817, correcto. Entonces, ¿cómo le hago en el examen si no me acuerdo? Pues me voy por las que sí me acuerdo. El fusilamiento de Hidalgo dijimos que fue en el 11. Todos son 1800, ¿eh? En el 11. El primero debe ser el primero, ¿no? Fue en 1811 y ya lo demás fue pasando después de su fusilamiento. Sí, sí. Primero fue el 11, el fusilamiento de Hidalgo, el 14, la Constitución, y el 15 fue cuando mataron a Morelos. ¿Sí? ¿Está correcto? El 1817 llegó Mina. Gracias, Einar. Entonces si no sabemos la llegada de Mina, entonces, como dijo Angie, el fusilamiento de Hidalgo fue lo primero, entonces coinciden la C y la D. Lo último, pues podría ser Morelos, porque no me sé la llegada de Mina. Entonces, en Morelos, la muerte de Morelos está en el segundo lugar, en la letra D. Por lo tanto, la única que me coincide es la C, si no me supiera la fecha de la llegada de Mina. ¿Sí me expliqué? Estuve deduciendo. Ahora ya tengo todas las fechas. Entonces, Hidalgo lo fusilan en el 11, después es la Constitución en el 14, Morelos muere en el 15 y llega Mina en el 17. ¿Sí? ¿Sí se entendió el razonamiento? O sea, si en el examen no me acuerdo de una fecha, ¿qué hago? Por deducción. Va. Ya están. La que sigue. La respuesta era la C. La C de casa. Si quieres anotar las fechas, Hidalgo lo fusilan en el 11, 1811. Mina llega en 1817, pues la Constitución ahí dice el número, en el 14, y a Morelos lo fusilan en el 15. ¿Sale? Va. Luego, cuando perdimos Texas, ya no vamos a entrar en detalles porque ya habíamos quedado que es un buen. Entonces, de aquí que tengo que recordar, ahí están subrayados los tratados que tienen que poner en su cuadrito. Los tratados de Velasco es en donde el presidente Santa Anna y el presidente Jackson de los Estados Unidos firman, pues que Texas va a tener su independencia, pero no todos aceptan esta independencia, por lo tanto, se hace la intervención norteamericana. Bueno, saliéndome un poquito del tema, de hecho creo que eso fue porque el territorio norte de México había muy pocos habitantes y dijeron México a los estadounidenses, pueden pasar siempre y cuando su religión sea católica, y pues los estadounidenses dijeron, bueno, me hago católico, y pues ya había ahí una gran cantidad de estadounidenses, y pues a la mayoría les pareció bien pertenecer parte de Estados Unidos, ¿sí, no? Sí, así tal cual, así es. Todo el territorio de Texas y hasta Coahuila estaba lleno de inmigrantes norteamericanos. Entonces, como tú dijiste, se empiezan a agrupar ahí en Texas y después se quieren independizar. Por eso firman los tratados de Velasco, independizándose de Texas. Ajá. Y de hecho, me parece que México le dijo, sí, está bien, te dejamos independizarte, pues por todo lo que él ya había sufrido, entendía lo que sentía, pero le dio una condición de que no se asociara con Estados Unidos o que no perteneciera a él, y pues es lo primero que va y hace, formar parte de Estados Unidos. Sí, porque ellos eran norteamericanos, así es. Y entonces, como tú dijiste, Estados Unidos los apoya y por eso hace la intervención norteamericana.
para que nos demos una idea de cuál fue esa intervención, es cuando gritamos, murió por la patria. Este rollo de cuando murieron los niños héroes y que se aventó con la bandera y todo eso, esa es la intervención norteamericana en 1846. Y sigue la guerra por Texas, hasta que en 1848 otra vez Santa Anna vuelve a firmar ya autorizando la pérdida de Texas. Entonces, recuerden, Tratado de Guadalupe Hidalgo es en donde se pierde Texas. No lo creo, Einar. En este tratado, en el de Guadalupe Hidalgo, sí, Pau. Bueno, ahorita vuelvo a poner la imagen, pero ahí en el Tratado de Guadalupe Hidalgo es en donde se estipula que el río Bravo va a ser la división territorial. De donde llega el río Bravo hacia el norte es de Estados Unidos y del río Bravo hacia el sur pertenecería a México. Y esto pues ya después se pone en la Constitución. Igual, solamente lo puse para que ustedes más o menos observen. Se perdió casi la mitad del territorio. Y aquí lo que tienen que recordar es el Tratado de Guadalupe Hidalgo es en donde se pierde Texas. Otra vez, le vuelvo a regresar para Carlita. Va. ¿Ya nadie más? Sales. Entonces, otra vez, Tratado de Guadalupe Hidalgo, o sea, ya esto rápido, se pierde Texas. En 1836. Después, se da la primera intervención francesa, así como está, la pueden, alinear o... Maestra, ¿puede regresar lo que había dicho? ¿El Tratado de Guadalupe Hidalgo? Profesora, la primera intervención francesa fue por las deudas que teníamos con Francia, ¿no? Vinieron a cubrir el puerto de Veracruz para que no podamos hacer comercio, y fue donde estuvo Maximiliano. ¿Eso fue en el primero o en el segundo? En el segundo. Entonces, aquí, para que lo asociemos, claro, bueno, primero déjenme regreso tantito, porque no sé si la duda era del tratado. Entonces, les pueden preguntar, tratado por el cual se pierde el territorio de Texas, es el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1836, ¿va? 2 años después, nosotros le debíamos dinero a Inglaterra, a Francia y a España. España por las indemnizaciones, Francia porque apoyó en la independencia de México, Inglaterra también apoyó en la independencia de México y pues se les debía. Francia pues ya se les debía un poquito, pero aquí es donde se dice, porque hay muchas versiones, pero se dice que uno de los ejércitos de Santa Anna hace destrozos en una pastelería francesa. El pastelero va de chillón con su embajada y la embajada pide una indemnización estratosférica, o sea, una indemnización inventada. No sé, para hacerlo algo equiparable, hagan de cuenta que la pastelería sufrió daños por 30,000 pesos y Francia pide una indemnización de 3 millones. Obviamente México no acepta pagarle, y eso lo toma Francia como pretexto para bloquear la entrada de los barcos por el Golfo de México, y esa es la primera intervención francesa. Entonces, para que se acuerden, la primera intervención francesa es la de la Guerra de los Pasteles. Se le llama, exactamente, se le llama Guerra de los Pasteles, pues porque fue un pastelero, el que fue de chillón, que quería que México pagara indemnización.
Maestra, y Entonces, entonces el 9 de marzo de 1839 se firmó en Veracruz el Tratado de Paz, ¿no? sí, así es. Se firma un tratado de paz, pero Francia, recuerden que desde la Revolución Francesa, Francia quería hacer colonia a Estados Unidos. Estados Unidos no se deja y entonces quiere hacer colonia a México, pues tampoco se deja. Entonces, pero hasta aquí, como tú dijiste, se firma un tratado. Después, bueno, más bien fue un poquito antes, en 1833, recuerden, todavía estamos hablando de Santa Anna. Aquí está Santa Anna en el poder. No se considera Santa Anna dictador porque bajaba y subía de la presidencia. Aquí duraban 4 años los presidentes. Entonces Santa Anna ganaba unas elecciones y se iba a pelear. Luego regresaba y lo volvían a elegir presidente y luego se volvía a ir y así iba y venía, iba y venía. Déjeme ver si aquí está escrito. Aquí, 6 ocasiones diferentes. Santa Anna fue presidente electo en 6 ocasiones diferentes, pero como no fueron corridas, por eso no se le cataloga como dictador. Ahora, Santa Anna era conservador, es decir, no, perdió su pie en una de las guerras. Ahorita te digo en cuál. Pues justamente en la primera intervención francesa en Veracruz, ahí es en donde pierde su pierna. Ay, no sé cuál. Pero De es hecho, el creo que le importa más su pierna que el ejército, ¿no? Le dio mucha importancia a su pierna. Sí. Ok, pero ¿qué tenemos que acordarnos de Santa Anna? Que Santa Anna quería el régimen absolutista. Santa Anna era conservador. En uno de estos cambios de poder, deja como presidente a uno de sus compadres, a Gómez Farías. Pero resulta que Gómez Farías era liberal. O sea, yo espero que ya logren entender bien esta diferencia. La monarquía que quería Santa Anna, pues era un gobierno absolutista, el antiguo régimen, como vimos. Y Gómez Farías era liberal. Gómez Farías sí quería una república, no un rey o un monarca. Entonces, Gómez Farías empieza a impulsar reformas eclesiásticas, es decir, le empieza a quitar poder a la iglesia. Cuando se entera Santa Anna, pues regresa y se enoja con el compadre. Y entonces vuelve a tener, se vuelve a proclamar presidente, pero aquí se autonombra Su Alteza Serenísima. Así lo pueden encontrar, ¿eh? En Santa Anna se los pueden preguntar como Santa Anna o Su Alteza Serenísima. Él solito, así se autonombró. Hasta que Juan Álvarez e Ignacio Comonfort están hartos y entonces proclaman el Plan de Ayutla en 1854. Entonces, ¿qué querían en este plan? Ya, que Santa Anna no fuera más presidente. ¿Sí estamos bien? Ahí están subrayados, recuerden. Los tratados que tienen que anotar están subrayados. ¿Ah, sí? ¿Quién es famosa, Guillermo? ¿Ya le puedo cambiar? Ok, me espero, Abril. Va, ustedes me dicen. ¿María o Mariana? Ah, ahí está Marianita, ni sabe por qué.
¿Por qué dices que es famosa? ¿185R? ¿En el último? ¿Cómo? No te entiendo. Ajá. Ah, ya, sí, ya entendí también. Ok, ya entendí. Capaz que sí, Marianita. Tendrías que hacer tu árbol genealógico, a lo mejor de ahí provienes. Ah, ya, ok. Oh, mira, yo estaba en la lela, sí tienes razón. Ok, para que lo anoten, dice Eric, ¿qué pasó en el Tratado de Velasco? Los tratados de Velasco. Esperen, ya lo volví a perder. Es donde la pérdida de Texas, ¿no? Bueno, donde los dos presidentes están en ese acuerdo. Cierto. El Tratado de Velasco es en donde Texas pide su independencia. O sea, para que lo anotes y te acuerdes, en el Tratado de Velasco, Texas pide su independencia. En los tratados de Guadalupe Hidalgo, se le otorga esa independencia a Texas. ¿Sí? Entonces ahí son dos. ¿Sí, Eric? ¿Lo puedes repetir? Va. Tratado de Velasco, Texas pide su independencia. Eso es en 1836. Y en los tratados de Guadalupe Hidalgo, es cuando pues se puede decir que se vende Texas. Y se vende es entre comillas, porque en realidad no se vendió, pero sí se recibió una indemnización por ese territorio. En el mismo año, ¿verdad? No, eso es en el 48. 1848. De hecho, maestra, la pérdida de tanto territorio mexicano, de hecho, ya solamente a Estados Unidos le faltaba un territorio para que el Río Bravo sea la frontera. Creo que fue la Mesilla y se lo compró a México, ¿no? Para que ya se hace la línea de la frontera. Sí, le faltaba la mesilla, pero después no la regresaron. Ok, a ver, dice Carlita, el Tratado de Velasco es en 1836 y el de Guadalupe Hidalgo en 1848. Areli, en 1848 es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Como dice Fer, en ese año se perdió Texas. Vale. Ahora, el plan de Ayutla, todo eso tiene que ir en su cuadrito de planes y tratados, todos esos. El plan de Ayutla es en 1854 y se desconoce al gobierno de Santa Ana. Vale. Y luego aquí, ¿qué pasó? Siguen así separados, Por un lado están los conservadores que quieren una monarquía y por otro están los liberales que quieren una república. Entonces, en 1855, Ignacio Comonfort es presidente, pero apoya a los conservadores. Y como ya teníamos una constitución, esta constitución era liberal. La desconocen a través del plan de Tacubaya. Entonces, anótenle, plan de Tacubaya, 1857. Desconocen la constitución liberal, porque ellos querían una monarquía.
¿Me lo podría volver a repetir, maestra, por favor? Ahí está escrito, todo está en la lámina. Lo que dije está en la lámina, ¿eh? Pero ahí va. El plan de Tacubaya desconoce la Constitución en 1857. Ok, en lo que lo anotan, le voy a regresar tantito para que Andrea le tome captura. Tú me dices, Sandy. Va. Entonces, dijimos que por un lado está Comonfort con los conservadores y por el otro lado está Benito Juárez, que en este momento se vuelve jefe de la Suprema Corte de Justicia y él es liberal. Ellos, los liberales, proclaman a Félix Zuloaga como presidente. Entonces, aquí, justo en esta época, tenemos dos presidentes, un presidente para los conservadores y un presidente para los liberales. Los conservadores se apoyan de España y los liberales se apoyan de Estados Unidos. Y aquí hay otros tratados. Esos no los subrayé porque no es tan común que se los pregunten. El tratado que hacen los conservadores con España se llama Mon-Almonte y el tratado que hacen los liberales con Estados Unidos se llama McLean-Ocampo. Este sí no se les va a olvidar porque es de la compañera famosa, como dice Guillermo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ya le puedo cambiar? Va, ustedes me avisan. Ok, Dieguito y Maestra. Regina. Mande. Perdón, ¿me podría repetir qué era lo que buscaban los conservadores y los liberales? Sí, favor. Pi. Pregunta Dulce que si eran logias de la que provenía Benito Juárez, sí. Él provenía de la logia masónica. Por eso es que implementa la reforma. Y para que se acuerden, los Maestra. conservadores. Mande. ¿Qué es una logia? Una logia se le llama así a un grupo secreto, un grupo secreto que tiene ideales en común. En este caso, Benito Juárez provenía de los masones. Esa era su religión. Él era masón. De hecho, todos los presidentes de aquí en adelante fueron masones. Pero bueno, ok, entonces, pero eso no se los van a preguntar, porque eso no es parte de la historia oficial. Ajá, ahora sí, Dulce. Los liberales y los Profesora. conservadores. Ajá, sí, así es. De hecho, bueno, los conservadores no es tanto que quieran seguir así, más bien es el miedo que les causaba porque esa era la única forma de gobierno que conocían. Decían, no, si cambiamos todo lo que hemos construido, todo lo que por lo que nos hemos esforzado, se va a ir para abajo y no tendría sentido. Era como ellos lo pensaban, como que iba a haber un desorden social con todo eso, ¿no? Sí, así es. Entonces, pero ¿en qué nos tenemos que enfocar? ¿Qué hay que recordar? Los conservadores querían la monarquía. Los conservadores, se le llama conservadores porque querían conservar el antiguo régimen. Y ya habíamos dicho que el antiguo régimen es el absolutismo. Entonces se les llama conservadores porque querían una monarquía. Los liberales estaban a favor de una república. Los liberales
querían libertad de tránsito y también querían pues las facilidades para poder comprar y vender sus productos. ¿Sale? Entonces ahí sí ya respondí, porque igual me tenía que regresar. Entonces, aquí había dos gobiernos. Por un lado estaban los conservadores, que apoyaban la monarquía, y por el otro lado estaban los liberales, encabezados por Benito Juárez, que querían una república. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Vamos bien? Va, ¿ya le puedo cambiar? Sales. Ahora sí. ¿Recuerdan las reformas del 33 que empezó Gómez Farías, que era el compadre de Santa Anna? ¿Se acuerdan de esas reformas liberales en donde les quita poder a la iglesia? ¿Ok? Ya no las puede llevar a cabo porque pues Santa Anna regresa al poder y ya no le permite continuar. Entonces, Benito Juárez, estando en 1861 ya como presidente, vuelve a retomar estas reformas que puso Gómez Farías y entonces a este conjunto de leyes le llama leyes de reforma. Y aquí empieza la guerra de reforma o guerra de los 3 años. ¿Va otra vez? La guerra de reforma o guerra de los 3 años la impulsa Benito Juárez. Básicamente lo que pedía, primero hizo una constitución en 1857. En esta constitución se estipula que hay un régimen republicano, es decir, hay una república. Si hay una república, pues no puede haber un rey. Entonces, con esto, pues como que se le otorga la victoria a los liberales. También se estipulaba en esta constitución que esa república iba a ser representativa y federal. Tenía 24 estados en un mismo territorio. Sí, cualquiera, Andrea, cualquier presidente puede hacer una constitución o convocar a un congreso para realizar una constitución. Y entonces tuvimos 3, primero fue la de 1814, después esta de 1857, también ahora, es correcto, Andy. Y la que está vigente hasta nuestros días es la de 1917. Entonces, se los vuelvo a repetir por si quieren anotar las fechas. Primero se tuvo una constitución en 1814, que fue la constitución de Apatzingán, la que hizo Morelos. Después, la constitución de 1857, que es esta que hizo Benito Juárez. Otra vez, me regreso, porque no sé cuál año me pregunta Carlita. 1814 es la constitución de Apatzingán, la que hace Morelos. 1857 es la que hace Juárez, pidiendo un gobierno republicano. Y la que tenemos vigente, la que todavía funciona hasta nuestros días, es la de 1917. Perdón, maestra, la Constitución de ¿Qué hizo? 1857, ¿quién la hizo? ¿O cómo se llamaba? Porque la otra es Apatzingán, ¿no? De Morelos. ¿Y esta cuál es? A esta le puedes poner Constitución Liberal. Así le puedes llamar. Sí, Constitución ¿quién la Liberal. creó? Juárez. ¿Juárez? Fue durante el gobierno de Juárez. Ajá, Benito Juárez. Solo esas 3, Axel. Solo ha habido 3 constituciones
la de 1814, que fue después de la independencia, 1857, que es la Constitución Liberal que hizo Juárez, y 1917, que es la Constitución después de la Revolución Mexicana que hizo Venustiano Carranza. Son las únicas tres. Y esa de 1917 es la que sigue vigente. Sí, Dani, les preguntan, por ejemplo, Constitución firmada por el Congreso Constituyente en Apatzingán. Ah, pues fuera de 1814. O les pueden preguntar, ¿cuál es la Constitución que tenemos vigente en nuestros días? Liberal. La de 1917. La última, es que la última no tiene... podrían poner, porque en la última se estipulan las garantías individuales. La última Constitución, la de 1917, estipula las garantías individuales. Y la hizo Venustiano Carranza, pero Venustiano va con V. Ándale, sí, va a ver. ¿Sí? Ahora sí, ya estamos todos. También aquí les pueden preguntar, bueno, eso se los preguntan en formación cívica, esto de que es representativo porque elegimos representantes, es decir, elegimos presidentes y diputados. Es federal porque todas obedecen a una misma constitución y tiene tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Va? Entonces, ¿qué otra cosa les pueden preguntar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó con las leyes de reforma? Las leyes de reforma separaron la iglesia del Estado. Hasta aquí los únicos que llevaban un registro de cuántos nacimientos había era la iglesia, cuando bautizaban a un bebé. Y cuántos matrimonios, pues igual, la única que llevaba registro era la iglesia al casarlos. ¿Cuántos muertos había? La única que llevaba ese registro era la iglesia porque daban los santos óleos. Entonces, Juárez lo que hace, recuerden, cuando vemos reforma, Juárez separa la iglesia del Estado. Y entonces es cuando se forma un registro civil. ¿Sí? ¿No los he perdido? ¿Vamos bien? Entonces, para acordarme en el examen, las leyes de reforma separan la iglesia del Estado. Va que vale. Va, entonces, la que sigue. Una de las cosas que Rafa, hizo... ¿le puede regresar para copiar nada más la última ley? Va. Una de las cosas que hizo Benito Juárez también, ya estando en el poder, dijo, pues México no puede avanzar si tiene que pagar tanto de deuda externa, ¿no? Si tiene que pagarle tanto, quedamos que se le debía a España, Inglaterra y Francia. Entonces, detuvo los pagos de la deuda externa. Y esto da inicio con la invasión tripartita. Se le llama tripartita porque fueron tres países. España, Inglaterra y Francia quieren invadir México. Bueno, de hecho, en ese punto que viene se hace la segunda intervención francesa, ya que con España y con Inglaterra se llegó a un acuerdo con México y se fueron. Y de hecho no me acuerdo quién le había dicho, no, es que no es necesario que les paguemos, podemos hacer esto, y le estaba dando alternativas, pero Francia nada más no escuchaba y pues hizo un bloqueo y fue donde metieron a Maximiliano para que gobernara y les informara de todo lo que sucede ahí, ¿no? Ándale, ahora sí, exactamente. Entonces, en la segunda intervención francesa es cuando queda el gobierno o la segunda monarquía de México. El segundo emperador fue Maximiliano de Habsburgo.
y queda al frente, como dijo Fer, por la segunda intervención francesa. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya le puedo cambiar? Porque me quedan 15 minutos y todavía nos falta medio siglo. Va. Entonces, bueno, ya nos dijo Fer que se queda Maximiliano de Habsburgo. Él, a pesar de ser un emperador, que lo puso, pues literal, su primo Napoleón III, a pesar de ser un emperador, él tenía ideas liberales. Entonces, pues en general fue un buen mandatario, pero por el simple hecho de ser extranjero, pues Benito Juárez luchó contra él. O sea, acuérdense que estaba Juárez como presidente, luego hacen la invasión, la segunda intervención francesa, imponen a Maximiliano como emperador, pero Juárez nunca se fue de su mandato. Juárez siguió sirviendo como presidente, pero de lejos. Entonces aquí también hubo dos mandatarios. Por un lado estaba el imperio de Maximiliano y desde Chihuahua gobernaba Juárez. De las cosas importantes, ya habíamos visto con Brandon, construye la calzada del emperador, hace una jornada de trabajo de 10 horas y prohíbe los castigos corporales. Maximiliano fue el que creó el Paseo de la Reforma, ¿verdad, maestra? Ajá, así es. Ahí está. ¿La viste, Clau? Entonces, también aquí me preguntaban que cuántos presidentes habían vivido. Creo que está acá. Bueno, ahorita lo encuentro, pero ya tenía un link. Como me dijeron la vez pasada, bueno, Maximiliano quería venirse a vivir, tomar posesión aquí en México, pero el único lugar digno de un emperador, pues era el castillo de Chapultepec. Entonces, él termina la construcción del castillo y ahí es donde vive, por eso forma la calzada del emperador. Ok. Les decía que él era liberal, así es que apoyó la ciencia y la educación y reafirmó las leyes de reforma. Maestra, por ahí, Pero, Clau, ¿verdad? Los presidentes que vivían en el castillo de Chapultepec fueron más bueno, no fueron más, sino fueron como 9, ¿no, maestra? sí, ahorita te digo, fueron 11, pero ahorita encuentro el link y se lo pongo. Ok. Ya esto lo había notado, aquí en una lámina de salir. A Maximiliano, como todo buen monarca, le gustaba la vida loca, así es que despilfarró el dinero y pues se gastó todo lo que tenía. Napoleón empieza a luchar contra Prusia y entonces le quita todo el respaldo a Maximiliano y con esto los republicanos al frente, ya recuerden, tenían a Juárez. Los republicanos capturan a Maximiliano, Miramón y Mejía, que eran sus segundos comandantes, y los fusilan en el Cerro de las Campanas. Le voy a cambiar, ¿sí? Ya están. Ok, entonces, estamos hablando de... también les puse esta. Hablábamos... Sí, Eric, republicanos son los mismos que liberales. En este punto sí. ¿Se acuerdan que cuando vimos de que cuánto medía Napoleón? Lo que pasa es que Napoleón no era chaparrito, pero todos los franceses eran muy altos. Por eso es que se cree que Napoleón era chaparrito, pero medía 1,68 aproximadamente. Y Benito Juárez medía 1,37. Entonces, es solamente un breviario porque nos había surgido la duda. Entonces, Napoleón se consideraba chaparrito, claro, comparado con todos los enormes franceses que estaban en su ejército, pero no Oiga, era... maestra, entonces ¿Dónde? Miguel Hidalgo estaba muy pequeño, ¿no? ¿Miguel Hidalgo? Ajá. No sé cuánto medía Miguel Hidalgo. Ay, perdón. Juárez. ¿Ande? Juárez.
Ajá, Juárez. Sí, estaba súper chaparrito. O sea, hasta ahorita seguiría siendo muy, muy chaparrito. Sí. Ok. Dice Carlita que qué era la tienda de Raya. Ya habíamos comentado. ¿Alguien le dice? La tienda de Raya fue un lugar donde, bueno, que se instalaba cerca de las minas y esos lugares. Los dueños lo ponían donde pues, todos esos trabajadores tenían que ir solamente ahí y era el único lugar donde podían comprar cosas, bienes, ropa y otras cosas. Lo malo es que era un puesto muy caro, solo podían ir ahí y pues también lo sobreexplotaba. Ujú. Así es, entonces, para que te acuerdes, la tienda de Raya era una cosa así como Coppel. Ya ves que ahora puedes recibir el dinero que te mandan por Western Union. Y entonces a esos que reciben el dinero por Western Union, ahí en Coppel, pues les dan crédito. Y entonces pueden comprar todo lo que quieran. Y entonces resulta que los siguientes envíos, pues les debes más de lo que recibes. Esa era la tienda de Raya. Entonces, la tienda de Raya era el lugar a donde los campesinos iban a comprar sus suministros, pero pasaban generaciones y seguías pagando lo que tu abuelito había comprado. Por eso Maximiliano disminuyó la deuda de la tienda de Raya. Dice Sue, era donde las personas compraban sus productos, pero siempre quedaban endeudados. Así es. Ah, no lo sé, Mafer. A lo mejor por eso el nombre de Raya. No, no lo sé. Ok, ahí les puse el enlace para, pues nada más, por si les interesa y no tienen que hacer. ¿Cuántos presidentes vivieron en el castillo de Chapultepec? Y venía eso que nos decía Marianita, creo, de que Palacio Nacional tenía chinches, por eso no se quisieron ir a vivir ahí. Ok, bueno, pues ahí está. Por si les interesa, de ahí nada les van a preguntar en el examen, pero pues ahí está. Entonces, aquí, la parte importante, a este periodo se le llamó República Restaurada. Se llama así porque estando Benito Juárez en el poder, pues ya es por fin una república. Se quita otra vez el imperio y es una república. A esto se le llama presidencialismo. Es decir, Benito Juárez ya sentó las bases para el presidencialismo. Es decir, fueron puros presidentes los que sucedieron a Benito Juárez. Una pregunta que viene en el examen para los que van a hacer a la UNAM. En 1868, Benito Juárez funda la Escuela Nacional Preparatoria con ideales positivistas. El positivismo es una filosofía francesa que dice que la ciencia o el pensamiento científico es el que nos va a llevar al desarrollo del ser humano. Eso es el positivismo. Entonces, se funda... ¿En qué año? Mándeme. ¿En qué año? Ah, ahí está en la lámina. 1868. Gracias. Va. ¿Qué te repito, Dani? ¿Me podría repetir el nombre de la escuela? ¿Escuela Nacional qué? La prepa, la preparatoria. Escuela Nacional Preparatoria. Sí, a la que vamos ahorita, ¿no? La prepa 3, la prepa 9, etcétera. Las fundó Benito Juárez con ideales. ¿Podría decirse que él creó la educación media superior? Algo así, ajá, sí, sí. La educación media superior con ideales positivistas. ¿Eso qué quiere decir? Con el desarrollo de la ciencia. Entonces, otra vez dice Mafer que se lo repita. Las ideas positivistas dicen que el desarrollo científico
es el que nos va a permitir evolucionar, o sea, se fundamenta en las ciencias. Eso es el positivismo. Y pregunta Eric, entonces, ¿qué es república restaurada? República restaurada se le llama al haber acabado con el segundo imperio, que pues era monarquía. Entonces se termina la monarquía y ahora sí comienza una república. Una república quiere decir que son estados independientes liderados por un representante que es el presidente. ¿Sí? Maestra, ¿me lo puedo volver a repetir, por favor? Va. Igual si les cuesta trabajo o no anotan alguna palabra, busquen así tal cual la descripción en el diccionario. Entonces, república son estados independientes. Es lo mismo libres y soberanos. Es lo mismo, ¿eh? Son estados libres y soberanos regidos por una constitución, guiados por un representante. En este caso, el representante es el presidente. Por eso se le llama presidencialismo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, maestra, gracias. Va. Benito Juárez se quiere volver a reelegir como presidente. Y aquí es en donde el general Díaz, que había estado luchando fuertemente en esta segunda intervención francesa. Maestra, Él es el que dice que no a la reelección porque podría convertirse en dictadura, pero finalmente terminó gobernando más de 30 años, así que... Benito Juárez, antes de ser presidente de la República, también fue gobernador de Oaxaca, ¿no? Y creo que también fue abogado y político federal, ¿verdad? Ajá. Y fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, esto les recomendé las mini biografías de Clio. Están en YouTube. Les recomiendo que vean la de Benito Juárez y la de Porfirio Díaz. Ahí explica bien facilito toda su vida como en 5 minutos. Entonces, les recomiendo esas dos, ¿va? Mini biografía en Clio de Benito Juárez y mini biografía de Porfirio Díaz. Sí, Sue. Mira, ya con que acabemos historia, ya. Y todavía quieren Kahoot, si todavía ni acabamos esto. Ok, entonces, dice Inar, ¿de quién desconoce Porfirio el gobierno? Va. Les dije que Díaz se lanza para ser elegido presidente, pero Benito Juárez le gana, solo que Benito Juárez se muere de muertes de causa natural, y se queda Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada incorpora las leyes de reforma a la Constitución. Oiga, me hizo una pregunta. Sí, Pi. No, olvídelo, ya vi qué dice, ya, perdón. Ok, bueno, ahora, ¿de quién desconoce? Era lo que me preguntaban. Sí, Pi. Benito Juárez murió de un infarto agudo, ¿no? No. Miocardio o algo así. No, pues no, a lo mejor sí, pero murió de una enfermedad. No me acuerdo de qué. Solo me acuerdo que murió el 18 de julio. Pues no me acuerdo. Fue de una enfermedad, fue causas naturales. Ok. Fue el 18 de julio de 1872, ¿no, maestra? Ajá, sí. Pi. Otra vez, me preguntaban, el plan de Tuxtepec está subrayado, va en el cuadro de planes y tratados. El plan de Tuxtepec es en donde Díaz desconoce el gobierno de Lerdo de Tejada. Esa era la pregunta. Díaz desconoce el gobierno de Lerdo de Tejada. ¿Sí, Ainar? Entonces, vuelve a convocar elecciones, Díaz es electo presidente, se terminan sus 4 años
y luego Manuel González es electo presidente, se terminan sus 4 años. Y después, ahorita le regreso a esa si quieren. Y después se queda otra vez Díaz, pero ahí ya no se baja de la presidencia. Ahí es cuando empieza la dictadura de Díaz, que va de 1884 a 1911. Mándeme. Se supone que a Porfirio Díaz lo consideraron como un dictador, ¿no? Por su presidencia de 31 años o 21. Sí, más de 30. No, fueron... 30. Si contamos... Sí, si contamos los años antes de Manuel González, fueron más de 30. Y de hecho, maestra, Porfirio Díaz, bueno, yo creo en lo personal que hizo bastante bien, pues impulsó la economía, creó ferrocarriles, eliminó mucha parte de la deuda externa. Ajá, así es. Sobreexplotaba a sus trabajadores, los hacía trabajar de más, no les daba muchos descansos y les daba más condiciones. O sea, todo el trabajo del pueblo solo beneficiaba a una pequeña parte que era Porfirio Díaz y pues por sus compas, los que están cercanos a él, ¿no? ¿Alguien más me iba a hablar? Maestra, yo, exactamente cuántos años estuvo Porfirio Díaz en la presidencia, porque ocupó la presidencia seis veces, ¿no? Digo, 11 veces, y ya eran 6 años, ¿no? No, seguían siendo 4 años, pero mira, vamos a decirlo como en términos estrictos, solamente ocupó la presidencia 2 veces. La primera duró 4 años, se fue y luego estuvo Manuel González y luego otra vez Díaz se elige para presidente. En esta segunda vez es cuando ya no se baja, o sea, no se puede decir que ocupó la presidencia 11 veces porque no la dejó, se la agarró de corrido, por eso se le llama dictadura. Sí, convocaba elecciones y demás, pero se la llevó de corrido. Y en realidad... Maestra, y fue cuando Francisco I. Madero promovió el bajo del mando, ¿no? Ajá. Para que un presidente nada más tuviera 5 años, ¿no? 4, aquí duraban 4. Sí, duraban 4. Entonces, ¿cuántos años duró en total? Si contamos el primer cuatrienio, pues duró casi 40 años. Si contamos solamente los de la dictadura, pues fueron 36 años. ¿Sí? Ok. Va. Y lo que dijo Fernando es lo que les preguntan sobre la dictadura de Díaz, o a este periodo se le conoce como porfiriato. Entonces, gracias al porfiriato, llegó la modernización a América, bueno, a México, y como dijo Fer, lo que hizo malo fue que explotó a los trabajadores y solamente le daba los privilegios a las personas extranjeras o a los que tenían buenos tratos con él. Y Paola y Reina están en lo correcto, se nos acabó el tiempo. Quien se quiera ir adelante, yo solamente les pongo las láminas para que les tomen foto. Me regreso a la de modernismo. Y estas son como las cosas más importantes que hizo Díaz y que les llegan a preguntar. ¿Va? Entonces, adelante, quien se quiera ir a su receso, se puede retirar. Quien se quiera quedar a tomarle foto a las láminas, adelante. Y mañana empezamos con un Kahoot de esto, de historia, y ya iniciamos con biología. Maestra, entonces Porfirio Díaz, Francisco I. Madero fue el que promovió la presidencia, fue el que promovió el sufragio efectivo, no reelección, para quitar a Porfirio Díaz de la presidencia, ¿no? Sí, es correcto. Sí, claro, tienes razón, ¿eh? Es correcto, y también te preguntan a través de qué tratado, pues obviamente es el Plan de San Luis. Ese también acuérdense, ¿eh? El Plan de San Luis es en donde se desconoce al gobierno de Díaz
y se invita al pueblo a levantarse en armas para el 20 de noviembre de 1910. Bye, Max, para quien ya se va, bye bye. Ok. Termino las del porfiriato y ahorita regreso a la del modernismo, ¿va? Ahí está el que te decía, el Plan de San Luis. Lo escribe Madero en 1910. ¿Listo? ¿La que sigue? Va, me dices, Marianita. Sale. Entonces, esperen, ¿eh? Me regreso a la de modernismo. Ahí está. El modernismo se refiere a la expresión artística. ¿Listo? Profesor, ahorita le puede regresar las primeras del porfiriato. Es que lo traté de copiar, pero pues no me daba tiempo. Así que mejor le tomo foto y ahorita luego lo copio. Va, sí. Ahorita las vuelvo a pasar. ¿Listo? ¿Ya está la de modernismo? Sales. Ahí están las de Porfirio Díaz. Esa fue la primerita de la que hablamos de Díaz. ¿Sale? La segunda de Díaz. Básicamente, lo que les preguntan del porfiriato, pues esa es la modernidad que entró, que fue la electricidad, el ferrocarril. Y también se abrió el comercio, ¿no? O sea, se crearon miles y miles de rutas de ferrocarriles. Sí. Sí, trajo el ferrocarril. Mande. Hasta la próxima. De Porfirio Díaz, nos van a preguntar año y, por ejemplo, país con los que hizo tratado de comercio externo. No. Ok. No, eso no se los pregunta porque son muchas precisiones. Esas no. Lo que les pregunta es, ¿cuáles fueron las clases sociales favorecidas? Pues fue la burguesía nacional, es decir, los que tenían la clase alta, digamos, que tenían, que les dio grandes extensiones de tierra para sembrar, y la burguesía extranjera, porque casi todo, más bien no casi, todos los aparatos industriales eran, nada más falta una, Lilian. No es cierto, Dani. Todas las industrias. Rafa, sí, es Lilian. Liliana es Dani. ¿Eres Dani Lilian? ¿Lilian Daniela? No, maestra, No, yo soy Liliana Lilian es Danae. Dani. Ella es Lilian. Lilian, no Liliana. Lilian. Ya vi mi error. Liliana. Ya, perdón. Esa es la última del porfiriato. El plan de San Luis, si se los preguntan. El plan de San Luis, el plan de Iguala y el plan de Ayala son los que más les preguntan, ¿eh? Eso apréndanselos. Ya ahora sí, esa es la de la Revolución Mexicana. Ahí está la decena trágica que me decía Brandon la vez pasada.
Eso sigue perteneciendo a la revolución. ¿Me puedes regresar a una, por favor? Ahí está. Esa es la de la revolución. Maestra, una pregunta. ¿El tratado